listo. Por ejemplo, este es primo, listo. ¿Y cuál genera ese? Pues, spoiler, el uno pues sirve, pero, pero porque uno ya sabe, digamos, de experiencia. Pero en caso de que uno demostrara de alguna forma que algún grupo de matrices, un conjunto de puras matrices, y uno es capaz de demostrar que es cíclico, pero todavía no sabe cuál es el generador. Entonces, en teoría, uno sí puede describir todos los elementos como potencias de ese generador. Que sepa en ese momento cuál es, no, pero en teoría uno puede hacerlo. Ya la otra cosa es encontrar cuál es el que sirve de generador. Es parecido a cuando uno tiene un espacio vectorial y uno listo, ya, esto es un espacio vectorial, bueno, ¿y cuáles elementos generan al espacio vectorial? Eso ya es otra búsqueda. Como cuando, pues en el espacio vectorial lo que uno tiene es realmente combinación lineal, que uno tiene como una constante que multiplica, digamos, a un vector y otra constante, digamos que los generadores serían este y este. Y si uno tiene un espacio vectorial, pues si uno ya encuentra los generadores, todos se pueden escribir como combinación de estos dos. Pero como dije, a veces uno demuestra una parte, pero ya encontrar los generadores es otro lío. Bueno, Sí. ¿qué era lo otro, Profe, Juan Pablo? buenos días. Usted había dicho como que nos iba a decir una forma de encontrarlos para que no tuviéramos que hacer todas las sumas así como de prueba, porque digamos, si es hasta 12, 15, bueno, se hace, pero si ya es un número muy grande, o yo le entendí eso en la clase pasada, como que hay una forma más rápida de encontrar el generador sin necesidad de estar haciendo uno por uno, o me equivoco en lo que entendí. Teorema, véalo acá. Dada la tupla, yo tengo A1, A2, a n en este grupo. Tengo los GI y de 1 hasta n. Listo. Tengo la tupla en este grupo. Ahora, si cada a sub i tiene orden finito, es importante lo del orden finito. Digamos, tiene orden RI en GI. Listo, yo tengo a cada uno de estos, lo puedo mirar como elemento de su grupo y tienen orden. A cada uno le encuentro el orden. Y a ese orden lo llamo RI. Entonces, el orden de A1, A2 hasta n en este grupo, porque esta tupla está en este grupo, es igual al mínimo común múltiplo de todos los RI. Listo, ahí está. Yo entonces miro cada uno de los elementos de la tupla, a cada uno le saco el orden y saco el mínimo común múltiplo de todos los órdenes y ya está. Ah, profe, ¿y cómo se sabe si el orden es finito? Bueno, pues en los casos de esos zetas y eso que vimos, pues ahí se veía de una, ¿cierto? Uno sabe pues cualquier elemento, digamos en Z50, no se va a pasar de 50, ¿cierto? No va a poder tener orden mayor a 50, por ejemplo, pero ya en casos, eso depende de cada grupo. Hay casos en los que es de uno ve el grupo y dice, listo. Si yo hago ejemplos que yo miro, pues por ejemplo, yo estoy ya en Z
Este es infinito, ¿cierto? ¿Cuántas veces puedo sumar yo un elemento para que me dé el cero? El mismo elemento. Eso se puede hacer en Z. Yo cojo al 7, ¿cuántas veces lo tengo que sumar para que me dé cero? No se puede, es infinito. O sea, nunca voy a poder hacerlo. Si yo cojo al 7, más 7, más 7, no importa cuántas veces sume al 7, nunca me va a dar cero. Entonces, ahí ya se sabe. Es diferente cuando uno, pues ahí se sabe de una. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con matrices? Uno tiene una matriz cualquiera, por ejemplo, una que tenían ustedes, esta. Creo que esta. ¿Cuántas veces tengo que elevar yo esta matriz, multiplicarla para que me dé la identidad? Tengo que buscar cuántas veces la tengo que multiplicar. Entonces, ¿qué haría uno? Uno empieza a mirar cómo son las potencias de esta matriz. Entonces, esta matriz, uno se pone a hacer las cuentas y le queda que esto es de la forma 2 a la n, 0, 0, 2 a la n. Listo. Y esto es posible que me dé 1, pues con n mayor que 0. Eso es imposible. Esto siempre es diferente a la identidad. Por ejemplo, este tiene orden infinito. O sea, toca mirar en cada grupo en específico y para cada elemento, o sea, para cada elemento al que yo le esté preguntando, hacer alguna cosa, alguna cuenta y depende justamente de cada grupo y de ese elemento. No hay como una fórmula así mágica para saber qué orden tiene un elemento en un grupo en específico, pero pues ya cuando uno está en grupos muy conocidos, pues ya sabe. Ahora, Profe, dígame. bien, profe, ¿y si podría ser un ejemplo, pero pues es con más de dos elementos? O sea, una tupla larga. Ajá, Bueno, es que de ese no ha dado, y pues, o sea, yo entiendo con una, con dos, perdón, pero ya con más de tres, ¿cómo? O sea, el orden ahí no me cuadra. tengo el 1, el 7, el 18. Profe, este teorema nos sirve para el tema de grupos cíclicos, ¿cierto? Eso es lo que estabas diciendo. Sí sirve porque, por ejemplo, en la tarea les pedí que mostraran que unas cosas eran cíclicas. Sí, Ah, bueno, profe. sí, sí. Este punto es para hacer el primer punto de la tarea. Digamos inventé este. ¿Dónde vamos a meter este grupo? Metámoslo en este. A ver, voy a tener que expandir esto. A ver, aquí voy a poner este. Voy a poner acá, poner el 14. 14 me cae bien. Y este lo voy a poner en Z7. Ya. Bueno, ahí está, ¿cierto? Lo estoy mirando. Veo esta tupla, entonces este está en Z6, este está en Z21, este está en Z19, este está en Z14 y este está en Z7. Ahora, ¿cuál es el orden del 1 como elemento de Z6? ¿Cuántas veces tengo que sumar yo el 1 para que me dé el 0 en Z6? Claudia. 6 veces. Listo, ya, es 6, exacto. ¿Sí ve que a ojo es capaz de hacer este? Claro, cuando ya son matrices y otras cosas toca hacer un montón de cuentas. Pero en estos, por ejemplo, uno ya sabe a ojo. Dice el orden de 1 en Z6 es 6. El de El del 7 es el 3. El de 7 en Z21 es el 3, exacto. 2, 21 es 3. El de, el de 18 como elemento de Z19. ¿Cuántas veces tengo que sumar el 18 para que me dé un múltiplo de 19? Esa sale, bueno, es 19, pero ¿por qué? Porque 19 es primo.
Es por eso, pues si fuera ya otro tipo si fuera otro número, sí me tocaría empezar a mirar. Pero como 19 es primo, entonces yo sé que todos los elementos tienen orden 19. Por ejemplo, ahí Pero si fuera digamos, otro número, profe, me tocaría empezar a mirar qué. sí, por ejemplo, si fuera 54, ¿cuántas veces tengo que sumar el 18 para que me dé un múltiplo de 54? No sé. ¿Tres Por ejemplo, veces? Tres el veces. que sigue, el 14, se presta para el ejemplo. 18 No es más primo. 18 más 18 a 54. Pues aquí, 54. pues porque es Tres primo, veces. entonces de una vez yo sé que el orden es el mismo número, es 19 ya. Entonces, ahí, por ejemplo, me ahorré una cuenta. ¿Cómo es el 6? En Z14. Este sí es más complicado. Bueno, entonces yo tengo que... ¿Cuántas veces tengo que sumar el 6 para que me multiplique 14? Entonces yo empiezo. 6 más 6, 12. No me sirve. A ver. 6 más 6 da 12. Entonces no. 6 más 6 más 6 me da 18. Yo creo que 6 veces. 18 es, 6 veces. es 7. 6 Pues da por 7 o 42. 42. Da 42, entonces es 14 por 3. Esto es 4. Entonces ya la siguiente es, bueno, 6 4 veces es, perdón, esto es 6. Da 7 veces. 10. Lo sumo, ya después me da 2. Y así, uno va haciéndolo. Y llega al final y que le da a la séptima vez. Entonces aquí lo suma 2 veces, 3 veces, 4 veces. Ah, de hecho no son tantos, vamos a hacerlo. 5 veces. Creo que 6 veces. Es 6 más 6 más 6 más 6, ahí van 4, 5. En 5 entonces queda 10 más 6, 16. Y 16 es lo mismo que 2. Ahora, estos son 5. Entonces 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, entonces las primeras 5 dan 2, más 6 da 8. Y por último, 7 veces. Da 40. De hecho, puedo escribirlo más cortico. Lo puedo escribir así. O sea, va a sumar el 6 7 veces. Aunque para que no haya confusión, voy a dejarlo así. 4, 5, 6 y 7. Entonces los primeros 6 dan 8. Más 6 y eso da 14. Precisamente eso es 0. El orden es 7. Profe, no vaya a borrar eso. Vale. Pero bueno, digamos, ¿cómo haría uno de forma rápida? Pues para no tener que hacer esa suma. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 6 y 14? Justamente es 42. Porque 6 por 7 y el otro es 14 por 2. Por 3. Profe, yo tengo una duda, es que, o sea, así con números que sí, que 6% sea como por medio de tablas, sé que me da, por ejemplo, 14, pero Ajá. entonces lo que sí no entiendo es lo de los primos, pues porque, o sea, 19 se genera por 18, de orden 18 diré, ¿por qué? Ah, Es 10. 19, ¿no? El orden, cuando yo tengo un primo, cuando tengo estos grupos, a ver, una cosa, eso lo vimos, creo, sí, sí. El número de elementos, a ver, el orden de un elemento divide al orden del grupo. Ajá. Entonces, este elemento tiene dos opciones. O tiene orden 1 o tiene orden 19. ¿Tiene orden 1? No, porque pues no es el 0. El único que tiene orden 1 es el 0. Entonces, la única opción que le queda es tener orden 19.
Esa es la cosa. O por ejemplo acá, también, también aquí pasa eso. El orden del 6 divide al 14. Entonces, ¿cuáles son las opciones del 6? El 6 podría tener orden 1, tener orden 2, tener orden 7 o tener orden 14. Entonces, yo aquí de una vez vi que no tiene orden 1, porque no es el 0. El único que tiene orden 1 es el 0. No tiene orden 2 porque cuando lo sumo dos veces, pues me da 14, me da 12 y esto es distinto de 14. Esto no es 0. Voy a poner mejor distinto de 0. ¿Puede tener orden 7? Sí, entonces toca mirar si tiene orden 7. Y eso fue lo que hicimos. Miramos que tuviera orden 7. Y pues ya, si tiene orden 7, pues no voy a ponerme a mirar 14, pues ya me dio. Es realmente porque el orden del elemento divide al orden del grupo. Es por eso. Entonces, por ejemplo, vean acá, el orden del 7 divide a 21. Pues los divisores de 21 son 1, 3, 7 y 21. Y el orden me dio justamente 3, que es uno de los divisores de 21. El orden de un elemento se podría decir que podría ser alguno de los múltiplos del orden del grupo, profe. Los órdenes, ¿cómo? Perdón. El orden de un elemento debe Ajá. ser alguno de los múltiplos del orden del grupo. De los divisores. Sí, Eso, profe. es uno de los divisores, exacto. Entonces yo, por ejemplo, no puedo tener en Z21 elementos de orden 5, porque el 5 no divide al 21, entonces no es posible. En cambio, puedo tener elementos de orden 7 porque el 7 divide al 21, o elementos de orden 3 porque el 3 divide al 21, elementos de orden 21 y elementos de orden 1. No puedo tener elementos de orden 13 ni elementos de orden 18, no. Solo puedo tener elementos de orden 1, 3, 7 y 21, que son los divisores de 21. Bueno, entonces continuando, nos faltaría mirar el orden de 5 en Z7. Entonces el orden de 5 en Z7, bueno, y el de 5, Y ese sería 7 porque es primo también. ajá, porque las únicas opciones es que el orden de 5 sea 1 o sea 7, ¿cierto? Y no es orden 1 porque el 5 no es el 0. Entonces tiene que tener orden 7. Y ya. Entonces yo obtuve los órdenes. Entonces son 6, 7, no, perdón, 6, 3, 19, 7 otra vez y 7 otra vez. Entonces, Profe, una preguntita. dígame. En la tarea 3 que yo le entregué, yo le coloqué orden a 00, le coloqué orden 0. Entonces siempre 00 es 1, el orden. Pues sí, porque a ver cuántas veces digamos, lo tengo que poner para que me dé 0. Pues ahí está, una vez. Sí, aunque eso ya es como por definición. Uno dice el orden del 0 es 1. Ya. Ah, con razón. Esa fue una de las cositas que me había quedado mal, profe. Muchas gracias, profe. Listo. Sí, es como por convención. Uno dice, pues el orden del 0, como cuántas veces lo tengo que sumar, pues cuántas veces lo tengo que poner en una suma para que me dé el 0. No lo tengo que poner dos veces, solo tengo que escribirlo una vez. Pero eso es como por convención. A ver, entonces el orden de la tupla de esta aquí es el mínimo común múltiplo qué montón de tildes, qué bonito. Bueno, el mínimo común múltiplo de serían de 6, 7, 3, perdón, porque el orden de 7 acá es 3. El orden de este es 19. El orden de este es 7. Y el orden de este es 7. Bueno, entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de eso? 6 por 19 por Sería 5.
6 por 19 por 7. ¿Cierto? Pues estos son el mismo, entonces, bueno. 19, Era de 3, profe. eso da un número todo grande. A ver. 798, profe. Ah, gracias. ¿El cuál es? 798, listo. Sí, señor. Listo, 798. Y ese es divisible por 6. Pues si ya es divisible por 6, es divisible por 3. Entonces ahí me gané una. Es divisible por 19 y es divisible por 7. Y listo. Y así se obtiene esto. Ya, entonces ese es el orden. Entonces vean que no tuve que sumar esta cosa, esta tupla. No la tengo que sumar 798 veces para darme cuenta que el orden es 798. Vea, este ejercicio dura 5 renglones. En cambio, hacer esa suma, se le puede ir a uno el semestre haciendo esa suma. Pues haciendo esa suma tantas veces, digamos. Una preguntita, bueno, eso lo entendí, pero digamos cuando usted da la dupla Z6 por Z21, pero no da los números 1, 7, 18, ¿cómo hago? ¿Cómo lo saco? Cuando yo quiero, bueno, entonces, a ver, como en la tarea, lo que tiene que hacer es, los elementos de ahí, ¿cómo son los elementos de uno de esos grupos? Son tuplas, entonces en la primera componente hay elementos de la primera de esta. Entonces aquí, por ejemplo, en la primera componente, ¿qué puede aparecer? Puede aparecer el 1, el 2, también el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pueden aparecer del 0 al 5. De aquí en la segunda tupla pueden aparecer del 0 al 20. Y así, ¿cierto? Entonces, la idea es que, por eso no puse números exageradamente grandes, pues como 21 o 19, no que son como Z3, Z2 y así. Porque entonces hay que mirar todas las posibilidades, porque no es lo mismo tener un elemento 1, 0 que el elemento 0, 1. No es lo mismo 1, 0 aquí que aquí poner el 0 y acá un 1. Son cosas diferentes porque este está en Z6 y este está en Z21. Entonces tocaría analizar cada uno aparte. Entonces la idea es que enliste todos los elementos. Hagamos un ejemplo pequeño. Sí, pues esto ya sería Profe, perdón. muy exagerado. Eh, Ajá. en el campus ya no están las notas, es que de ayer los estoy buscando y no las encuentro. No están. A ver, O por ejemplo, es que en novedades no me aparece. En donde dice tareas, pues están las 5 tareas y de ahí en adelante las 4 unidades tienen videos. ¿En qué parte están las notas? A ver, yo las tengo como en la parte de arriba. Es un PDF pequeñito. Pues es que se ve pequeño al lado del video, porque los videos son unas. Pero ahí están ahí veo las tres, las cuatro, de hecho, porque también está la de anillos. Ah, no, la de anillos no la puse. Tan igual anillos, al final no la vamos a evaluar. Ah, es que parecía el título del video, pero ya las Bueno, veo. ya las vio. Gracias. Ahí Sí, sí, están. señor. Sí, ahí están. Vale, entonces, bueno, un ejemplo más pequeño. Si yo les pido, por ejemplo, los órdenes pues que no quiero poner justo uno que ya esté en la tarea, entonces voy a mirar. Acá la tengo. Listo. Quiero los órdenes de Z2, Z3. Ya, los órdenes de este. Solo le pregunto por los órdenes de este. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, el del 0, 0, el orden es 1, ¿cierto? Bueno, entonces empiezo. Entonces los elementos de acá serían 1, 0, el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el ya, listo. Y ahora empecemos con 0 me falta el 0 con el 1 y me falta el 0 con el 2. Y ahí están los 6, 1, 2, 3, ahí están todos.
Ahí están todas las posibilidades, porque empiezo con 0 y 1. Y en este lado tengo tres opciones, el 0, el 1 y el 2. Ahí están todas las opciones. Ahora, empiezo. Bueno, pues este ya, porque este es el 0 de aquí. Igual, el orden del 0 acá es 1 y el orden del 0 acá es 1. Entonces el mínimo común múltiplo de los dos es 1. Justamente, o sea, en este elemento igual se sigue aplicando el teorema que acabamos de ver. El teorema es válido para cualquier elemento. No importa si es el 0. Ahora, ¿cuál es el orden de 1 en Z2? Es 2, ¿cierto? Y el orden del 0 en Z3 es 1, porque es el 0. Entonces el mínimo común múltiplo entre 1 y 2 es 2. Porque y uno igual puede probar para mirar. Sí, listo. Si yo sumo este 2 veces, me da el 0. Entonces este tiene orden 2. Profe, ¿de dónde salen los paréntesis que están al lado izquierdo? Estos son los elementos que estoy Profe, de pronto, aquí listé uno, profe, otro. Dígame. de pronto para contestarle a Juan Pablo, la forma como yo lo hago, que no me pierdo tan fácil es, por ejemplo, listo, tengo Z2, entonces el Z2 es generado, pongo entre paréntesis, por 0 y 1, y luego el Z3 es por 0, 1 y 2. Si fuera Z4, 0, 1, 2 y 3. Y luego se empiezan a mezclar el primero con el primero del que le sigue, luego el primero con el segundo del otro y así, hasta que se acaban como usted lo puso. Los elementos. Hasta que se Ajá. acaban las posibilidades. Pero Ya no hay eso, más entonces, posibilidades. cuando son muchos, entonces mejor uno tenerlos ya como ahí dibujaditos para verlos Bueno, como si sí. fuera una distributiva. No sé, así como que me lo imagino. Vale. Ah, sí, sí. Gracias, Aquí, Claudio. vale, aquí son muy poquitos, pero sí, si son 3, un producto de 3, es para que no se pierda, bueno, eso está bien, eso está bien que lo hagan. Ahora, con el orden de este. Entonces el orden del 1 en Z2 es 2, ¿cierto? Y el orden de 1 en Z3 es 3. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 2 y 3? Es 6. Entonces este tiene orden 6. Profe, ¿me puede repetir, por favor, por qué el 1 en Z3 es 3? ¿Cuántas veces en Z3 el 1, cuántas veces lo tengo que sumar para que me dé 0? Ah, sí, ya. Es 3 veces, ¿cierto? Eso. Entonces este tiene orden 6. Entonces el 1. El 1 en Z2 tiene orden 2. Bueno, el 2 en Z3 tiene orden, otra vez tiene orden 3. Entonces el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es 6. El orden del 0 en Z2 es 1. Y el orden del 1. Perdón, el de atrás, el que acaba de poner, porque tiene orden 6 también. Este tiene orden 2, ¿cierto? Sí, Y este tiene orden 3. pero ¿por qué 3? 2 más 2, 4. Más 2, 6. Y 6 es el 0 en Z3. Los ceros, el 0 son los múltiplos de 3. A ver, 2 No, más no entendí. 2, 4. 4 es 1. 2 más 2 más 2 es lo mismo. Entonces estos dos junticos dan 1. Da 3 y esto es 0. Es como decir Profe, cuántas veces tengo que multiplicar a 2 para que me dé un múltiplo de 3. Sumar. ¿Cuántas Pero veces pues tengo la que sumar? multiplicación se asocia a la suma, profe. 2 veces 3 es lo mismo que sumar 2 veces, sí, sumarlos. Sumar. Sí, dígame, Kelvin. profe, porque yo sé que ese 2 en Z3 o qué, ¿cómo es? Porque Por decir el primero es 0 en Z1. este está en Z2 y este está en Z3. Eso es lo que quiere decir esto. O sea, la primera coordenada siempre va a estar en Z2, la segunda coordenada siempre va a estar en Z3.
Esa es la idea Por de eso, simbolizar, de decir esto. O sea, este 2 lo estoy viendo como elemento de Z3. Como elemento de Z3. Es por eso. profe, pero por ir en el 1,1, ¿cuál tomó? ¿El Z2 o el Z3? Este está en Z2, el primer 1 está en Z2, el segundo 1 está en Z3. O sea, el lugar donde yo pongo Ah, y saca el mínimo como múltiplo. y saco el mínimo común múltiplo, tal cual. Y listo, saco el mínimo común múltiplo ahí y ya. Bueno, continuamos con este. Entonces, el 0 como elemento de Z2 tiene orden 1. Y el 1 como elemento de Z3 tiene orden 3. Y el mínimo común múltiplo de 1 y 3 es 3. Tiene orden 3. Y finalmente este de aquí tiene orden. El 0 en Z2 tiene orden 1 y el 2 en Z3 tiene orden 3. Entonces tiene orden 3. Porque el mínimo común múltiplo entre 1 y 3 pues es 3. Bueno, de hecho en la clase pasada habíamos visto este elemento particular y habíamos hecho la suma de este elemento un montón de veces. ¿O era en Z12? No, creo que era aquí. En todo caso, vean una cosa, este elemento tiene orden 6 y este elemento también tiene orden 6. Bueno, tiene orden 6, entonces yo tengo que sumarlo 6 veces antes de que me dé el 0. Y este grupo tiene 6 elementos. ¿Qué significa que tiene orden 6? Entonces, veámoslo como si fuera un grupo cíclico generado por ese elemento. Esto es un grupo que se da por sumar varias veces el 1, 1. Entonces yo lo voy sumando y obtengo que este grupo tiene 6 elementos. Pero como estoy viendo esto acá, es 1, 1 como subgrupo de este, pues como elemento de este. Yo tengo esto, perdón, aquí es 6, porque es el orden del grupo generado. Esto como subgrupo de ¿qué? De Z2, Z3. Y este tiene 3 elementos y este también, perdón, 6 elementos y este también tiene 6 elementos. Entonces, si yo tengo un subgrupo de un grupo y el subgrupo tiene el mismo número de elementos que el grupo, ¿qué opción queda? Vea, pensémoslo como conjuntos. Yo tengo, digamos, H es un conjunto de G, ¿cierto? El número de elementos de G es igual a N. Y el número de elementos de H también es N. Entonces, ¿qué opción queda entre H y G? Que son iguales. Eso sea para finitos. Si fueran infinitos, ya eso sería otra cosa. Ahí no habla uno de número de elementos. Pero para cosas finitas, esto es verdad. Yo obtengo entonces que este elemento, como tiene orden 6 y este grupo tiene orden 6, este elemento genera todo este grupo. Y este también podría ser un generador. O sea, estos dos elementos podrían generar a todo el grupo. En cambio, este no y este tampoco, estos tampoco. Estos dos últimos no sirven, ni tampoco estos dos primeros. Estos no sirven y estos no sirven, pero estos dos sí. Listo.
Vamos a mencionar el teorema fundamental de grupos abelianos, que es importante. Profe, Dígame, en la Claudia. tarea entonces le contestaríamos así, le hacemos uno por uno cuál es el orden, Ajá. o por ejemplo, dijo que los únicos que van a servir son el 6, entonces también le podríamos decir que ya 2 por 3 es 6, entonces con 6 ya daría para que se generen todos. Si yo puedo, a ver, si yo tengo un subgrupo de 6 elementos y el grupo tiene 6 elementos, entonces tiene que ser el mismo, ¿cierto? Pues tienen que cubrirlo todo. O sea, tengo este subgrupo y este subgrupo tiene 6 elementos y este grupo tiene 6 elementos. Entonces tiene que ser que este subgrupo es capaz de generar a todos estos. Ajá, por Entonces, eso, pero entonces en la tarea le diríamos solo el 6 o tendríamos que hacerle así, el 0, 0 tiene orden tal, el 1, 0 tiene orden sí, tal. en la tarea pedía que miraran los órdenes de todos los elementos para cada grupo. Entonces, digamos, si yo tengo que el grupo tiene orden 21, yo empecé a hacer todas las cuentas y ya saqué todos los elementos. Entonces hay elementos de orden 7, hay elementos de orden 3, hay elementos de orden 1 y hay algún elemento de orden 21. Entonces ese elemento tiene orden 21, ese elemento genera todo el grupo. Pero si no tengo ningún elemento de orden 21, entonces no tengo ningún elemento que pueda generar todo el grupo. Pero eso también hay que ponerlo. Si le Hay que encontramos escribirlo. algo así. Pues como decir, bueno, entonces como no hay elementos de tal orden, entonces no hay ninguno que genere. O como este elemento tiene este orden, entonces este elemento genera. La cosa es que yo vea que, pues sí, que entendieron. Entendieron que hay Y que hacer. para saber entonces si es cíclico o no lo es, Hay que mirar el orden. Tiene que tener, tiene que haber al menos un elemento del orden de todo el grupo, como que lo acá. genere a todos. Es Ajá. como que este es capaz de generar 6 elementos, tiene orden 6, y este tiene 6. Entonces sí lo genera, porque sí. Ah, listo. O Tal sea que- que si no hubiera ninguno, no sería cíclico. Exacto, si no hay ninguno, no es Ahora, cíclico. ahora sí. No Gracias. entendí, yo no entendí, profe. A ver, O necesito sea, que... para decir que es cíclico, eso es lo que no entendí. Ajá, a ver, dígame. Profe, es que no, Verbalice lo que estaba diciendo, hágale, termine de verbalizar. o sea, yo entendí que si tiene un número que generado a la dupla es cíclico porque la operación se cumple, que es cerrada. No. A ver, yo hago el grupo cíclico. A ver, no. Yo tengo el orden. El orden de un elemento se relaciona con el orden del grupo cíclico, del generado por ese elemento. Justamente, el número de elementos de este grupo, yo lo definí como el orden. Es el número de veces que tengo que sumarlo para que me dé el 0. Que en este caso me dio 6. Entonces, no es que un elemento sea cíclico, el que es cíclico es el grupo, este grupito de aquí. Lo que pasa es que este grupito, este subgrupo de Z2, Z3, este subgrupo me dio de 6 elementos. Y Z2, Z3 tiene 6 elementos. Eso quiere decir que este de acá abarca a todos los elementos de acá. Porque tiene 6 y este tiene 6. Es por eso. Porque yo soy capaz de, a partir de este elemento, sumarlo un montón de veces y me van a dar 6 elementos diferentes. Y ya estoy aquí metido donde solo hay 6 elementos. Entonces es porque los hice todos. O sea, fui capaz de escribirlos todos en el proceso. O sea, todos están en este conjunto de aquí. Todos los elementos de acá. O sea, son dos conjuntos iguales. Como conjuntos son iguales, como grupos también. Profe, Dígame.
acá en este ejercicio, en este ejemplo que nos hiciste, yo iba bien hasta la parte donde estábamos diciendo el orden de cada uno de esos elementos, pues, de los que habíamos formado, ¿cierto? Mm, Y yo entiendo la parte de que pues, la primera parte de la coordenada, por así decirlo, es dependiendo de Z2 y la segunda de Z3 en este caso. ujú. Pero entonces, bueno, yo ya tengo lo de Los los órdenes, órdenes. Sí, ajá, que usted lo ya sabe saqué sacar todos los órdenes. en base al teorema de arriba que decía que debía obtener el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Ajá. Bueno, pero entonces ahí como que no me quedó claro el resto. La conclusión. Bueno, tengo un elemento que tiene orden 6. De hecho, tengo dos, pero bueno, tengo uno que tiene orden 6. Y el grupo tiene orden 6. Entonces, si un elemento tiene orden 6, Porque sé que el grupo tiene orden 6. porque Z2, Z3, pues tiene 6 elementos. De hecho, véalos acá, son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para eso los Ah, ok, listé también, son 6. listo. Son 6. Entonces yo tengo un subconjunto que tiene 6 elementos dentro de un Profe, conjunto perdón. de 6 elementos. Ajá. Bueno, es que me surgió otra duda. Ahorita con lo que Claudia me explicó, yo lo entendí, pero por ejemplo, ¿por qué Z2 es 0 y 1? Pues digamos, son los números que estén desde el 0 hasta antes del número del grupo, que pues, por ejemplo, Sí, tú decías que ahorita si era Z21, entonces uno decía de 0 a 20. sí, Son los números desde el 0 hasta un número antes del grupo, ¿qué? sí, con una relación de que, digamos, el 4 es múltiplo de 2, entonces es 0. O sea, estos son pares e impares. Si son pares, es 0. Si es impar, es 1. O sea, yo sumo 1 con 1. 1 con 1 da 2, pero 2 es 0. Estoy en Listo. Z3. Si estoy en Z3, entonces 2 más 2 es 4. Pero esto, estamos en Z3. Entonces esto es 3 más 1. 1. Entonces esto es 1. Ya. Ujú. Pues uno los escribe como 0 y 1, pero podría poner el 3 y el 4, bueno, como quisiera, pero es mejor como quedarse con lo normal es quedarse con del 0 hasta la anterior, para facilidad. Listo, profe. Entonces, Profe, continuamos ahí. Entonces, tengo yo un, todavía tengo la duda porque ajá, dígame, Kelvin, esto, profe, porque 1,1 orden 6 y 1,2 también orden 6. porque el orden de este es 2 y el orden de este es 3. Y el mínimo con múltiplo es de 2 y 3 es 6. Es por el teorema que acabamos de ver. Y el otro, el 1,2. El orden de este es 2 y el orden de este también es 3. Este es un elemento de Z3 porque está en la segunda coordenada. Pues como este está en Z3, el orden de 2 en Z3 es 3. Si yo lo sumo dos veces me da 4. Y si lo sumo, le tengo que sumarlo una tercera vez para que me dé 6, que es un múltiplo de 3, que en Z3 eso es 0. Entonces el mínimo como múltiplo del orden de este y el orden de este es 6, que son 2 y 3. El orden de este es 2 y el orden de este es 3. Es por eso. Viene el teorema que acabamos de mirar, que lo enuncié aquí. Es este de aquí. Cuando yo Ah, tengo una profe, tupla, yo cojo se cada uno de me, los órdenes y miro el mínimo como un múltiplo. es que viene que se me cayó el internet hace rato y no miré todo ese teorema, entonces, Bueno, solo lo hice. toda esta parte de acá estamos haciendo la basada en este teorema. Es un ejemplo para usar este teorema. Bueno, entonces, como tiene orden 6, tengo un conjunto de 6 elementos y tengo un subconjunto de 6 elementos. ¿Cuál es la única opción? Si Que yo son tengo, iguales. es como volviendo a ejemplos de la escuela, si yo tengo una bolsa con manzanas
Y cogí ¿Eso cuál? cogí todas las manzanas, pues cogí, si ahí tengo una bolsa de 6 manzanas y cogí 6 manzanas, ¿cuántas cogí? Las cogí todas. Es decir, si tengo aquí 6 elementos y este otro tiene orden 6, el orden se define con esto, con el número de elementos de esto. Esa es la definición inicial de orden. Que coinciden, a ver, es lo mismo decir que el número de veces que lo tengo que sumar me da 6, a decir que el número de elementos de este grupo cíclico es 6. Son la misma cosa. Ahora tengo esto que está dentro de Z2, Z3, y esto tiene 6 elementos, y Z2, Z3 tiene 6 elementos. Significa que los tiene a todos. O sea, aquí están todos los elementos de Z2, Z3. En el generado por 1, 1. Están todos. Y si ya tiene uno dudas, pues hace la prueba por extensión, es decir, coge y suma 1, 1 un montón de veces hasta que leen todos los elementos de Z2, Z3. Profe, Pero justamente el teorema es para no tener que hacer eso. Dígame. profe, Ujú. tengo una pregunta. Sí, Pues ahí lo hicimos con Z2 por Z3, ¿cierto? sí. Pero digamos, si agregamos otra Z, sea de cualquier número, tendríamos que sacar lo mismo, así como dijo Claudia, Eso, habría que coger las tres duplas, tres tuplas. duplas, eso. Sí, entonces habría que hacer las 3 tuplas, todas. Pa. Así estén repetidas, ¿no importa? No, si están ahora, repetidas, pues si 1, 0, 1 es diferente a 1, 1, 0, ¿cierto? Por ejemplo. Espere, espacio, profe, porque ya me perdí. O sea, esto es diferente. Sí, Esto no o es lo sea, mismo. tengo las tres duplas, Sí, ¿sí? Digamos de la otra Z. Entonces haríamos lo mismo, las mismas combinaciones que hicimos con las dos, eso. con las dos Entonces cojo duplas. todas las posibles combinaciones. Entonces empiezo, bueno, digamos que acá hay 0, 1. Entonces empiezo 0 con todos los otros. El otro, y así. Ya son un montón. Digamos, yo tengo Z2, Z3, Z4. Entonces aquí salen 2. Aquí hay 3. Y aquí hay 4 elementos, ¿cierto? Entonces el número de combinaciones posibles es 2 por 3, 6 por 4, 24. Esto da 24 combinaciones posibles. Son 24. Y de una vez el orden de este grupo es 24. Eso son 24 combinaciones porque son 24 tuplas, son 24 elementos. Y entonces a cada uno, pues no voy a repetirlos. O sea, no voy a escribir varias veces el mismo, sino que voy a escribir cada uno. Y a cada uno le encuentro el orden. Le encuentro el orden. Pero digamos, no importa, digamos que son dos Z2, digamos Z2 por Z3 por Ya. Z2. No Eso importa, no. digamos que sea lo mismo. De todas maneras, me toca hacer todas las combinaciones, ¿cierto? Eso, sí. Ya. O sea, no puedo coger este Z2 y juntar este con este o algo, o eliminar este y decir, este no me importa. No, ese sí importa mucho. De hecho, Z2, este grupo, este tiene 4 elementos, porque aquí hay 0 y 1 y 0 y 1. Este tiene 4 elementos. Este grupo es diferente a Z4. Son dos grupos distintos. Entonces, uno no puede como coger y juntar así como a la ligera o empezar a eliminar cosas, porque no, si elimino esto, entonces tenía un grupo de 4 elementos acá. Y si digamos me digo, no, es que son igualitos, este debe sobrar, no, porque entonces quedaría solo con 2. No, pero, o sea que al hacer las tuplas, tienen que darme, digamos, en este caso, usted había puesto aquí un 4, ¿sí? Entonces tienen, digamos, esta Z2 por Z3 por Z4, ¿cierto? Aquí Ajá. había un 4. Entonces tienen que darme 24 combinaciones. Sí. Y de esas 24 combinaciones tengo que sacarles el orden. Sí. Ok. Ajá. Listo. Ya entendí. Sí. Gracias, Profe, profe. una última pregunta. Ajá. O sea,
Cuando tengo las tres duplas, así como preguntó Karen, entonces siempre tengo que empezar poniendo el primer elemento pertenece a la dupla 2, digamos. El segundo elemento a la dupla 3 y el segundo elemento a la dupla 4, si tuviera una de orden, Ok. ¿verdad? Bueno, sí, el primer elemento de la tupla sí está en la primera. Ajá, eso es verdad. Ah, a la hora de hacer las combinaciones tengo que fijarme en eso, ¿cierto? Ajá, eso, porque por ejemplo, un elemento que en este, digamos en este, un elemento imposible sería por ejemplo 3, 2, 0. Pues entonces perdón, aquí, pues yo no sé dónde me salió. Listo. Por ejemplo, pues no tiene, no, yo para qué escribo el 3 si estoy en Z2, pues uno más bien pone, o sea, no hay que, lo que tengo que ver es que hay acá 0 y 1, entonces aquí adentro solo en la primera coordenada solo hay 0 y 1. Pero eso es para hallar el orden, ¿cierto? Y Ah, ok. entonces los enlista y a cada uno le encuentra el orden, porque es que es más fácil, pues uno en la cabeza, uno dice, listo, a los 24 les voy a sacar el orden acá en la cabeza. No, pues es mejor. La idea es que los mire cada uno y dice, bueno, el orden es este. El orden es este. Sí, acá los enlista todos y a cada uno le saca el orden. Bueno. Ok, Profe, gracias. entonces me estabas explicando la parte de la conclusión. Bueno, Ya la parte de la sabiendo el conclusión orden del grupo, ¿cierto? Ya, es que este grupo tiene 6 elementos. Esto está en un conjunto de 6 elementos. Y este tiene 6 elementos. La única opción, ¿cuál es? Yo tengo, váyase abstracto. Tengo dos conjuntos. El uno está dentro del otro. Pero los dos tienen el mismo número de elementos. Entonces, ¿cuál es la única opción? Los dos son finitos. no sé, profe, no A ver, te estoy entendiendo. tengo 10 palas. Tengo 10 palas. Y digo, voy a sacar un subconjunto de palas. ¿De cuántos elementos? De 10. Entonces, ¿cuántas palas estoy cogiendo ahí? Todas. Todas, exacto. Eso es lo que estoy diciendo acá. Tengo un subconjunto de Z2, Z3. Y ese subconjunto tiene 6 elementos. Y Z2, Z3 tiene 6 elementos. Entonces, ese subconjunto es todo Z2, Z3. Porque tiene el mismo número de elementos. Es por eso. Tengo 6 elementos y tengo un subconjunto que tiene 6 elementos. Sí. Entonces los cogí todos. Por ejemplo, Ujú. si yo hiciera el generado, digamos, yo hiciera el generado de este. El generado de este tiene 3. Este no me basta porque solo estoy cogiendo 3. El generado de este solo tiene 3. Entonces ese tampoco me basta porque este tiene 6. Si yo cojo el generado del 0, pues ese solo tiene 1. Pues ese sí que menos me va a bastar. Solo hay 1. Pero O este en sea que esas parte, duplas son otros grupitos que hay, eso, estas son como duplas, subgrupos. estas son subgrupos. O sea, yo puedo hacer el generado de la dupla 0,1. Ah, y los del lado derecho, el orden indicas cuántos tomó ese grupo general. Eso, el generado de este Ah, 0,1. ¿Cuántos elementos tiene? Este orden, o sea, 3. solo tomó 3. Exacto, entonces como solo tomé 3, pues no cojo todos. O sea, me faltan. Solamente hay dos subgrupos que tomaron todo del principal, que es el 1,1 Exacto. y el 1,2. Esos son los dos únicos generadores. Exacto, vea, y tengo dos generadores. Un grupo puede tener varios o puede no tener ninguno. No todos los grupos se dejan generar por Profe, El generador, ¿puede volver a repetir lo por que dijo? Es que se me fue como que el internet y no le alcancé a escuchar. Bueno, entonces, la última conclusión es que como yo cogí un subconjunto de 6 elementos y estoy en un conjunto de 6 elementos, es porque este subconjunto es todo este conjunto. Entonces, este subconjunto tiene 6, el generado por 1, 1. Entonces, este subgrupo es igual a este otro.
y este subgrupo es cíclico. Entonces, básicamente estoy diciendo que Z2, Z3 es generado por 1, 1, porque el generado por 1, 1 forma a todos los elementos de Z2, Z3. Va a empezar a borrar cositas, que esto está súper bien. Profe, pero el 1,2 también no genera los elementos. Exacto, 1,2 también es un generador. ¿Por qué? Porque también tiene orden 6. Pero entonces al dar la conclusión solamente podríamos poner uno de esos generadores, no necesariamente los dos. Como les estoy preguntando si es cíclico, ustedes dicen, bueno, es cíclico porque este genera el que quieran. Pues lo importante es que haya al menos uno que genere todo el grupo. Ya entendí. Yo estoy haciendo la pregunta abierta de, ¿es cíclico? Sí, porque vean, aquí le muestro, yo ya acabo de hecho, la idea es que como les pedí listar y les pedí encontrar todos los órdenes. Entonces, como ya listaron todos y ya encontraron todos los órdenes, ya pueden, a partir de eso, o sea, ya ese es el argumento construido para decir si es cíclico o no. Porque si, por ejemplo, no hubiera tenido elementos de orden 6, yo puedo concluir que entonces no es cíclico. Porque, ¿cuál es la prueba? Vea, enlisté todos los elementos y les encontré los órdenes y ninguno tiene orden 6, por ejemplo. Profe, Es yo decir, que tengo no una encontramos pregunta. un generador, no que lo Exacto. En cambio, generara. en este caso encontramos dos. Hay dos generadores. Profe, Ah, entonces Pues hay, un grupo o dos grupos son, bueno, en este caso es Z2, Z3, profe, indica un solo grupo o dos grupos. es un grupo. O sea, Ok, es un entonces, grupo, pero se puede escribir de varias formas. ok, Esa es profe, la cosa de pensar como en isomorfismos y eso. entonces un grupo es cíclico cuando hay un subgrupo que tiene un orden igual al principal. No, un subgrupo generado por un único elemento. Esa es la cosa, que sea generado por un único elemento que tiene el mismo número de elementos que, digamos, como usted le puso el principal. A ver, por ejemplo, yo tengo, venga, vamos a coger un caso infinito, porque es que cuando son finitos ya es otra cosa. Aquí, listo, 6. profe, perdón, antes de que veamos otro ejercicio. Entonces lo que dice ahí esa anotación es, ahí faltaría un palito, ¿cierto? Que Así es aquí me falta de un, orden. listo, este Ah, es de entonces orden, eso, este es de generado y este es de la dupla. Sí, ya. entonces eso se leería como más o menos, pues, o qué es lo que quiere decir. El orden del grupo generado por 1, 1. El orden del grupo generado por 1, 1. Ah, listo, profe. A ver, por ejemplo, yo tengo a Z, ¿cierto? Pues en las cosas infinitas las cosas funcionan diferente. Y yo tengo, por ejemplo, el subgrupo de los pares. Entonces yo tengo que este es infinito y yo tengo que este es infinito. Pero eso no quiere decir que sean dos grupos iguales. Porque pues no puedo hablar como que, listo, los dos tienen orden infinito, pero son la misma cosa. Pero, y ya en el caso de, digamos, generado por dos elementos, perdón, eso se puede ver más que todo como en espacios vectoriales o en, digamos, de hecho en tuplas también. Esperen, te muestro. Digamos, yo tengo a R2, ¿cierto? Entonces, este pues tiene infinitos elementos. Y yo tengo digamos, el grupo generado por este. Tengo al 1, 0. Esto es un elemento de R2. Yo tengo el generado por este elemento, entonces serían cosas de la forma pues, que tienen acá la primera coordenada. Estoy con la suma, ¿cierto? Entonces es que tiene la primera coordenada al 1, al -1, al 0, y así, pero en la segunda coordenada siempre tienen al 0. Ahora, resulta que este también tiene infinitos elementos. Y también
uno tiene, por ejemplo, que este es otro grupo que tiene infinitos elementos. Entonces, pero ninguno de estos logra generar a este. Otra cosa que ocurre, incluso para no irme tan extremo, no va a poner a R, sino que va a poner directamente a Z2. Entonces tengo subgrupos de infinitos elementos dentro de este. Y ninguno de estos genera. Y otra cosa que uno puede mostrar es que es imposible generar a este con un único elemento. Uno tiene que, para generar a este grupo, uno necesita mínimo 2. O sea, eso es una cosa que, de hecho, eso lo dice el teorema fundamental que iremos a ver. Habla también de la cantidad de elementos que se necesita para generarlo. Como este medio cíclico, yo al final puedo hacer un isomorfismo a este grupo. Eso se puede hacer, pero ¿por qué este medio cíclico? Porque fui capaz de generar a este con un único elemento. Y este también lo puedo generar por un único elemento, lo puedo generar por el 1, por ejemplo. La cosa es ver cómo hace uno, listo, cómo hago yo para mostrar que esto es verdad y cuándo esto es verdad. Entonces, no siempre se puede generar por un uno único. A veces se necesitan 2, se necesitan 3. Acá las duplas son elementos, sí. Esto es un elemento, este es otro elemento, pero son elementos de Z2, Z3, sí. Una dupla es un elemento de un producto cartesiano. Profe, lo que va en el parcial es lo que hemos visto a partir de donde volvimos como a iniciar, por así decirlo. Desde la pasada, sí. Es que vimos, desde que volvimos a iniciar, es que volvimos a iniciar desde grupos, sí. Hasta lo de hoy. Pues aunque hoy fue como un repaso más que todo. Sí, hoy empezamos con las preguntas que tenían y... Ah, Wilson ha levantado la mano. Díganos, Wilson. ¿O me va a escribir? Seguro fue sin Sí, querer. yo creo que fue sin querer, sí. Sí, una vez se pone a caminar, este botón que hace, y termina uno grabando la clase. Profe, Dígame. pues hemos repasado y eso, pero yo pido como que por favor no nos vaya a salir algo con matrices, porque no hemos practicado casi con eso. Entonces, así usted acaba de dar un ejemplito ahí, pues sencillito, pero que de pronto, que no nos vaya a salir nada así con ¿Cómo son de matrices. buenas las matrices? Ah, No, profe, así como estos. Sí, De profe. zetas. ¿Qué tal? Es que si usted pone la matriz, vea que ahí baila ya. Si lo de Z es lo más difícil. Las matrices, al menos uno tiene inversas, cosas. No, profe, no me... pero es que como no Uy. hemos practicado casi de eso, entonces como que esto que le hemos visto un poquito más, nos sentimos un poquito más, como que entendemos un Están poquito. más duchos Ya aquí. sí, matrices, vectores. No, pero yo en este tema estoy más perdido porque cada 2 minutos me salgo de la clase porque el internet está malo. Bueno, vamos al teorema. Y dejamos. Profe, Y esa, pues, esa prueba no la hacemos. Esa prueba, de hecho, creo que la hicimos en su momento. Ah, no, Profe. verdad que ya me acordé. Esa prueba no la hicimos porque esa prueba necesita teoría de módulos y teoría de módulos no la hemos visto. Eso se vería como en un segundo curso de álgebra. Ese teorema es como un corolario del teorema para teoría de módulos. Dígame, Juan Pablo. En la clase del miércoles, hace 8 días, Ajá. tú demostraste solo un pedacito del teorema de Cayley porque el resto ya lo habíamos demostrado en clase, pero te pregunto, ¿fueron una de las clases virtuales o en alguna de las presenciales? Teorema de El teorema de Cayley. Cayley. Nosotros llegamos hasta el teorema en presencial. A ver, me acuerdo. Yo recuerdo que alcanzamos empezamos a ver producto directo. No vimos todo. Empezamos a ver producto directo, pero sí empezamos a ver producto directo. Entonces el O sea, teorema que de sí. Cayley fue... Y el teorema de Lagrange también lo vimos en clase.
Me acuerdo, de hecho, de la prueba del teorema de Lagrange, que hice dibujitos. Sí, sí, me acuerdo. Ah, ya. Y de Sí. pronto esa demostración del teorema de Cayley está en las notas. La prueba, ¿Cómo? sí, la prueba está ahí. De hecho, acá la estoy viendo en este momento, ahí está. Ah, listo, profe. Ahorita Sí, entonces la está busco. al final Gracias. de esta parte que se llama permutaciones, clases laterales y productos directos. Al final de la parte 1, que dice grupos de permutaciones, lo último que vimos ahí fue el teorema de Cayley. Lo último que vimos en clases laterales y teorema de Lagrange, lo último que hace uno es demostrar el teorema de Lagrange y un corolario. Y acá en producto directo, pues el teorema fundamental de los grupos abelianos finitamente generados, que es un nombre súper grandilocuente. Profe, una pregunta Ajá. sobre el taller donde hay que hacer con las raíces. Hay que demostrar que no son grupos. Ajá. Ahí dice demostrar que no son grupos. Esa ya es la cuarta. O la quinta. Uy, Creo que es la cuarta. creo que es la cuarta. Porque la cuarta es la primera que hay que entregar. Ujú. A ver. Sí, creo que es la cuarta. Sí, la cuarta es en la que digo Profe, yo tengo que también no una es pregunta grupo. de ese taller. Sí, hay que mostrar que no es grupo. Ah, de hecho dice demostrar que no son grupos. Sí. Explícitamente pide que mostrar que no son grupos. Profe, en ese taller del primero, el punto B, ahí yo quedé como perdido. Los otros sí los entiendo más o menos. En el cuarta o en la tercera. El valor O en la absoluto. primera tarea. El cuarto taller, el que hay que entregar ahorita pasado mañana, El el B. punto B del 1, el del valor absoluto. Ah, sí. Esa es una operación binaria, ¿cierto? Yo tengo enteros y les saco un valor absoluto. Ahora la cosa, ¿cómo mostrar que eso no es un grupo con esa operación? O sea, el conjunto en este caso es Z, pero estoy diciendo Z con la operación tal. O sea, no es la suma, estoy diciendo que estoy usando otra operación. Entonces, con esa operación hay que mostrar que no es grupo. O sea, que hay alguna de las propiedades de grupo que no se cumplen. Alguna. El chiste es que usted encuentre cuál es. Alguna de las tres. Alguna de las tres propiedades de grupo no se cumple. Pues sí, profe, pero eso se hace también con las propiedades de valor absoluto y eso. Pues, bueno, pues tiene que usarlas. Si le toca usarlas, sí. A veces no es necesario ponerse a mirar propiedades extrañas de valor absoluto. Profe. Profe, dale Juan. Incluso Ah, basta bueno. con un contraejemplo. Gracias. Por ejemplo, mostrar que que no funciona alguna cosa y ya, con un contraejemplo basta. La Profe, meta es encontrar el contraejemplo. Ajá. es que yo he tenido como un problema cuando me enfrento a los ejercicios y es que no sé cómo con claridad de qué forma son los elementos del grupo, pues por decir, como yo sé que a mí me hablan de según cada propiedad, que X, Y, pues sí, o Z, bueno, lo que sea, pero digamos, yo tengo un ejercicio, ¿cierto? Como el punto 1A. Entonces, yo cómo sé de qué forma es cada elemento para después decir, por ejemplo, al momento de mostrar la asociatividad. Entonces digo, tengo un X, Y, Z perteneciente al grupo G, ¿cierto? Haciendo como la En R+, suposición. en la En cuarta R+, tarea. ¿Qué es sí, R+? la cuarta tarea. En R+. Pero entonces yo, ¿cómo sé de qué forma es ese elemento X que yo estoy definiendo, el Y y el Z? Si acá me dicen que son como... Son positivos. Mayores que 0, estrictamente. R+ es eso. Ok, Positivo. pero digamos, cuando me dicen con la operación X asterisco Y igual a la raíz de X, Y, Sí. entonces me están diciendo que son de esa forma los elementos o eso No, no me indica la no. forma. La forma se la estoy diciendo acá. La forma de los elementos se las doy cuando estoy dando el conjunto. Los R positivos, Sí. que se podría simplemente entonces usar definiendo X, Y y Z que pertenecen a los R positivos. Sí. No Eso es es lo como que que tengan una forma en especial, pues
La forma especial es que son positivos, sí. Ya, Ok, sí. Ah, son ok. reales. Listo. Eso es lo que quiere decir eso. Son reales positivos y ya. Y ya uno mira es la operación. ¿Qué pasa con esa operación en los reales positivos? Bueno, Listo, profe. bueno, profe, ahora mi pregunta es en el punto 3 de ese taller. Ajá. Eh, hay que, hay que explicar también qué es cerrado. Con O la sea, porque eso, operación, sí, que eso en cierta forma como que ya está, pero hay que definirlo también o no. pues, a ver, en el 3, ¿qué necesita? Estoy diciendo un conjunto para mostrar que algo es, a ver, de hecho, eso está, desde hecho, cuando uno empieza a mirar qué es un grupo y cómo mostrar que algo es un subgrupo, uno mira un criterio y lo primero que hace es mostrar que lo que tiene que hacer es mostrar que es cerrado, mostrar que la identidad está en ese grupo, en ese conjunto. Y por último, mostrar que todo elemento que está en el conjunto tiene un inverso en el conjunto. O sea, es que eso es lo que hay que mostrar. Esas tres cosas, sí, tiene que mostrar que es cerrado. Esas son las tres cosas que hay que mostrar. Que el Profe, inverso está ahí, que todo ¿Profe? elemento que está ahí tiene inverso, perdón, que la identidad está ahí, que todo elemento que está en el conjunto tiene un inverso en el conjunto y que es cerrado. Por ejemplo, la asociatividad no la tiene que mostrar. Esa no es necesaria demostrarla porque ya por hipótesis se cumple. Pues no hay que ponerle, hay que mostrar eso, por ejemplo. Pero que es cerrado, sí. Profe, pero por Asociatividad no ejemplo, se muestra en subgrupo. ¿Profe? Como ya es como viene de G, que es un grupo, la asociatividad siempre se hereda. Uno siempre se la gana. Es una propiedad que ya tiene gratis porque viene de un grupo. profe, pero por ejemplo, ahí están definiendo el conjunto H, ¿cierto? Que HG tiene, bueno, un X que pertenece a G y luego hay una operación. XG igual a GX. Eso no es suficiente ya para demostrar que H sí está cerrado en la multiplicación. No. Mm. Son los que conmutan con X. Ahora, ¿qué significa eso? Son los X en G que conmutan con G. Ajá. Eso es lo que quiere decir eso, que XG es igual a GX. Pero Y G entonces está fijo. G está fijo. ¿Cómo? A G lo fijamos. O sea, es un elemento fijo. Entonces hay que mostrar que es cerrado, hay que mostrar que no hay, no, eso no es suficiente. O sea, a partir de eso sí va a poder demostrar lo otro. Sí. Pero decir, bueno, ya. Pues no hay, ese argumento no es lo suficientemente fuerte. Pues yo, por ejemplo, ahí no lo veo. Yo tendría que hacer la cuenta para mostrar que es cerrado. Yo ahí no, pues no se ve inmediatamente. Profe, entonces uno cómo demostraría que es cerrado, es que no sé, de ese Le casi no. pregunto yo, ¿cómo se demuestra que un conjunto es cerrado, Claudia? Ah, bueno, que el resultado de la operación está dentro del conjunto. Exacto, entonces yo cojo dos elementos de ese conjunto, los opero. O sea, lo que hago es ver que dos elementos de ese conjunto operados también están en el conjunto. O sea, que satisfacen la propiedad. Ah, bueno, profe, listo, gracias. Keren, ya, perdón, Keren. Ya, Quieren bueno, preguntar que profe. si la deja preguntar. Sí, quieren, pregunte. Bueno, profe, es que yo quería preguntar sobre el punto 2 de la tarea 4, porque, bueno, ahí queríamos saber si da la cerradura, sale pues de una, ¿cierto? No tendríamos ningún problema. O podríamos aplicar el teorema 4.1 donde dice que un subgrupo de un grupo también es un grupo. Ahí sí no le escuché la última frase. ¿Cómo? Del teorema 4.1, profe, que dice de que un subgrupo de un grupo también es un grupo. Un grupo 4. El teorema 4.1 dice de que un Ajá. subgrupo Sí. de un grupo también es un grupo. ¿Eso también lo podría utilizar para demostrar punto 2? A ver, lo que usted quiere mostrar es... pero va a demostrar que eso es un subgrupo del grupo. Pues en el punto 2. Sí, en el O punto lo 2 puedo de la hacer cuarta por la... tarea. Sí, señor, o lo puedo hacer por la cerradura. A ver.
Tiene que mostrar que es grupo. Bueno. Y viene ya de otra operación anterior, ¿cierto? Con el una es asterisco y la otra es punto, ¿cierto? Bueno, entonces la cerradura, pues que sea cerrado con la operación. A eso lo está llamando cerradura. Sí. Pues Pues, eso o no sea, bastaría. Mostrar que con que sea cerrado ya es grupo no basta. no basta. Pero entonces No. también podría aplicar el Pero teorema sí hay que 4.1. demostrarlo. No, pero o sea, lo demostré. Pero, Aparte de eso, bueno, está bien. pero entonces, a ver, como no le está entendiendo. Si demuestro que hay cerradura, tengo que demostrarlo, pero no me basta. Aparte de eso, entonces puedo aplicar el teorema 4.1. A ver, que todo subgrupo, pero entonces, si quiere demostrar que eso es un subgrupo, cuando uno habla de grupo y subgrupo, si yo tengo al grupo G, yo tengo al grupo G y estoy diciendo que H es subgrupo de G, es porque estoy diciendo que H con la misma operación que G también es un grupo. Esa es la cosa, con la misma operación. En cambio, yo aquí tengo es a G con una operación y tengo a G con otra operación. La una es la asterisco y la otra es la punto. Entonces yo no podría estar hablando de que es subgrupo o que no es subgrupo. No podría hablar de eso. Toca, yo sé que de pronto le da locha, es normal que tenga pereza. A uno le gusta mucho, no sé, si a uno le da locha mostrar a veces todas las propiedades de grupo, pero sí, toca hacer eso. Eso es lo que hay que hacer en ese ejercicio. Toca mostrar que este ya sé que es grupo, este es grupo por hipótesis. Lo que tengo que hacer es mostrar que este también. Entonces tengo que exhibir acá un elemento identidad con esta operación. Tengo que mostrar que todo elemento aquí tiene un inverso para esta operación. Y tengo que mostrar que esta operación es asociativa. También hay que... No puedo hablar de que es un grupo porque las operaciones son diferentes. Es como si yo estuviera... Es como Profe, comparar peras pero con ahí manzanas. se tomaría la igualdad completa. No, no son iguales. No, 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 no. Es porque la operación es diferente. De hecho, justamente en la hipótesis, o sea, el ejercicio muestra que la operación es diferente, hacen cosas diferentes. Es como tratar de decir que tengo un grupo con la suma y otro con el producto y hablar de que el uno es grupo, subgrupo del otro. No. O sea, la una operación es una cosa y la otra operación es otra cosa. Son cosas muy diferentes. Entonces, hay que mostrar que hay que hacer toda la prueba de que este es grupo con la operación asterisco. Con la operación asterisco hay que hacer todas las cosas normales. Entonces hay que Profe, mostrar que es cerrado, hay que mostrar debo, que tiene inverso y hay que mostrar que tiene identidad. pero debo Ajá. utilizar la operación punto para eso. Eso, se va a aprovechar de la operación punto para mostrar que asterisco es grupo. Sí, o sea, uno va a usar a la operación punto, pero las operaciones no son iguales y no puedo, entonces como no son la misma operación, no puedo hablar de que son un grupo del otro. Pero sí puedo utilizar las propiedades cancelativas a derecha y izquierda ahí. Pero entonces tiene que, si uno está en asterisco, para aprovecharse de la operación punto hay que hacer todas las transformaciones. O sea, hay que pasarse a punto y cuando uno está en operación punto, hacer las cosas que sabe que puede hacer porque está con la operación punto. Con la operación asterisco, yo no sé nada. De momento uno no sabe nada. Lo único que sabe es que es una operación. No sabe si es cerrada, no sabe nada. Solo sabe que viene de punto. El chiste es que vean qué es lo que puede extraer la operación asterisco de la operación punto. Ya. Esa es la idea. Pero entonces, una preguntita. El teorema 4.1 se lo puedo aplicar en el punto 3, ¿cierto? En el 3, Sí. ahí ya es otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere mostrar? Por ejemplo, que HG es un subgrupo de G. Entonces, hay que mostrar que es un grupo. Tiene, o se puede ir por el lado largo, que es mostrar que tiene la identidad, todas esas cosas. O sea, por el criterio que es mostrar que es cerrado. Es que siempre hay que mostrar que es cerrado. Es que uno nunca se puede zafar de eso.
Cuando va a mostrar que algo es un subgrupo, uno siempre tiene que mostrar que es cerrado. Hay que mostrar que es cerrado, hay que mostrar... No hay que mostrar la asociatividad, ya se la ganaron. Hay que mostrar que tiene identidad, que la identidad está ahí, que el inverso de un elemento que está ahí, está ahí. Y bueno, ya muchachos, ya son las 8:26. Gracias. La siguiente, ya el miércoles vemos el tema de fundamental. Ok, Profe, gracias, entonces el profe. viernes nos conectamos a clase normal, ¿cierto? Eso. Y yo voy a ver si Jennifer me acompaña para que me ayude a vigilarlos. Y ya. Bueno, Profe, profe. trate de no darnos tan duro, por favor. Ponga un puntico como el tercero que puso en el parcial, que le era facilito. Es que mire que estamos un Era como poquito... una ñapita que nos daba para poder al menos ganar con un puntualito. En serio. Ay. Bueno, Profe, una muchachos, cosita. feliz día. Profe, Dígame. lo último. Profe, no se olvide de subir, por favor, hoy mismo el video. Listo, Sí, por ya lo pongo. Sí, sí, para poder terminar bien esa tarea con estas explicaciones. Gracias. Listo, pues bueno. Profe, y gracias por el repaso.